Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que ya se están conectando y se conectarán después por medio de todas nuestras plataformas digitales. En nombre del Consejo de Ancianos de nuestra iglesia, de don Maynor Herrera, don Adolfo Noguera, Maynor Herrera y Adolfo Noguera, no sé si lo dije bien. Dios nos ha permitido un hermoso equipo de ancianos que estamos para servirles, estamos para darles todo nuestro corazón y es lo que queremos hacer domingo a domingo. Gracias, Jorgito, también por estas palabras al inicio de adoración y alabanza en esta serie de Cristianos de Cristal, que me gustaría contarles que gracias a Dios ha llegado a otros lugares que nosotros ni nos imaginábamos que está llegando, y es gracias a todo el esfuerzo de un gran equipo de la Iglesia Renova. Gracias a ustedes, porque muchos honran al Señor con sus diezmos, con ofrendas, con lo que ustedes están haciendo. Eso permite que toda esta transmisión pueda llegar a muchísimos lugares. Estábamos hablando con Adolfo hace poco que alrededor de 6,000, casi 7,000 personas escucharon el último mensaje. Así que Dios está haciendo algo grande y usted está siendo parte de este gran mover de Dios que está haciendo en Renova. Así que siéntase bienvenido, no importa en el lugar del mundo que usted esté, escríbanos al inbox. Estamos felices de ver que hay personas que están mandándonos mensajes, pidiendo que las tomemos en cuenta. Les contamos que tenemos un WhatsApp donde estamos leyendo de nuevo la Biblia. Así que si usted no ha sido parte de esto, puede escribirnos al inbox, lo podemos meter al WhatsApp y le va a estar llegando todos los días la escritura que tiene que leer. Son 2 capítulos diarios. Es bien sencillo, pero cuando lo sintamos un poco más de un año, ¿verdad, Adolfo? No sé cuánto, van a poder tener la oportunidad de haber leído la Biblia por completo. Llevamos la segunda vuelta de este esfuerzo que Dios puso en nuestro corazón hace unos años atrás. Así que lo vamos a continuar. No importa si usted entra mañana, usted súbase en la ola de leer la palabra de Dios. Para nosotros es lo más importante. Lo que transforma la vida es la palabra de Dios. No es solo una bonita charla inspiracional o motivacional. Tiene que estar anclada en la palabra y usted tiene que conocer la palabra de Dios. Por eso para nosotros es importantísimo. Y quiero celebrar también a varias personas que se han sumado a esto y están mandando todos los días su cheque, están leyendo. Algunos me han escrito diciendo: es un reto para mí leer la Biblia por completo por primera vez en mi vida. Estoy seguro que se la van a disfrutar. Vas a pasar por algunos lugares ahí medio raros, pero te vas a disfrutar como Dios nos va a hablar. Así que siéntase bienvenido, listos, porque hay una santa cena hermosa que nos va a ministrar Adolfo y Linet. Así que preparen también ese momento precioso. Y bueno, durante toda esta semana Dios estuvo hablando a mi corazón sobre qué compartir sobre esta línea de Cristianos de Cristal, y yo sabía que no podía no tocar el tema de los sueños. Y casualmente, dentro de lo que estamos leyendo y el estudio que tuvimos, porque los jueves tenemos reunión de Lighthouse de adultos, así que por medio de Zoom, si usted quiere ser parte, hacemos un estudio bíblico que lo lleva Adolfo, hermoso, y cabal estábamos estudiando ahorita la vida de José. Así que súmese si usted quiere ser parte. Y los miércoles hay Lighthouse de jóvenes adultos universitarios, que está buenísimo. Si usted tiene jóvenes de esa edad, también escríbanos para que puedan ser parte. Y le puse este mensaje de la cisterna al palacio, porque tal vez hablar de sueños, de metas, de lograr cosas en este tiempo pareciera que no es el mejor momento. Tal vez en otro lugar, más bien deberíamos de hablar de sueños rotos, de planes que teníamos que no se lograron, viajes que queríamos hacer y ahora estamos encerrados durante más de un año. Entonces, como que es difícil volver a hablar de sueños. Yo sé que hay personas que tenían emprendimientos, sueños, anhelos, cosas por hacer, y más bien el año pasado se quebraron esos sueños, se rompieron. Pero por eso es que yo sabía que este lugar tenía que entrar, los sueños, dentro de Cristianos de Cristal, porque quiero animar a tu corazón en algo. Probablemente tú sientas hoy que tus sueños están dentro de una cisterna fría,
húmeda, obscura, donde no ves salida porque estás metido en un lugar donde dices, ¿cómo voy a salir de acá? Pero probablemente esa cisterna te lleve al palacio. Probablemente esos sueños que están en esa oscuridad y en esa humedad y que tú dijiste se terminó conmigo, ya no va a pasar nada. Estoy muy seguro que esta palabra de Dios va a inspirar a tu corazón, porque vas a encontrar que la cisterna te llevará al palacio, ese lugar oscuro y frío. Si permaneces como lo que hemos venido hablando, como esos robles de Dios, que no nos quebramos fácilmente, sino que permanecemos y nos anclamos en su palabra, nos anclamos delante de Él, vamos a tener la capacidad de avanzar aún en medio de las circunstancias más adversas. Por eso es que no podíamos no traer al año 2021 nuevamente al gran José, el soñador de sueños, que entró a una cisterna que lo llevó al palacio. Así que yo quiero que en tu corazón hoy digas, Señor, probablemente hay sueños que los tengo entre la cisterna, pero hoy quiero aumentar mi fe de nuevo, porque lo que pasé, probablemente lo que estoy pasando ahorita, me llevará al palacio, me llevará a cumplir mi propósito. Porque eso es lo lindo de Dios. Minor me decía una vez, no necesitamos buscar muchos ejemplos en todos lados. En la palabra están todos. Y es fabuloso ver cómo una escritura tan conocida o una historia tan conocida que Hollywood la ha llevado al cine, yo sé que la conocemos, pero permítanme hacer un nuevo enfoque dentro del concepto de cristianos de cristal, dentro de este concepto de robles, porque yo sé que hemos oído la historia y al rato no la sabemos de memoria, pero dentro de cristianos de cristal cumple un proceso importantísimo. Primero hablamos de belleza en las roturas, luego hablamos de esas fuerzas de búfalo. Y eso es lo que necesitamos para poder trabajar en nuestros sueños, en nuestras metas. Y yo creo que hay un enfoque que Dios va a hablar a nuestro corazón. Usted dirá, bueno, sí está bien, pero por toda la adversidad que yo he pasado, no sé si Dios todavía puede hacer algo. He tenido demasiados errores, me he equivocado tantas veces y no sé si Dios podrá hacer algo en medio de toda esta circunstancia. Regularmente cuando hablamos de sueños y de metas, ¿saben de qué hablamos? De dinero, de propiedades, de cosas. ¿Sí? Regularmente eso pareciera que fueran nuestros sueños. Regularmente todos decimos, Señor, mi sueño es tener muchísimo dinero. Pero yo quiero decirte, pero cuando tengas muchísimo dinero, si no tienes un propósito para ese dinero, simplemente vas a tener dinero. Y vas a estar tan insatisfecho como cuando no lo tenías. Porque no tiene un objetivo, no tiene un porqué. Pero Dios te va a revelar hoy esos sueños que Él pone en nuestro corazón, que tienen un propósito y tienen un sentido diferente. Porque no está pensando los sueños no son para ti, sino para bendecir a alguien más. Y puede ser que todo esto que hayas pasado es lo que Dios está preparando para llevarte al siguiente nivel, para llevarte del cisterna al palacio, para pensar que si tú crees que tu vida terminó, que las circunstancias son muy difíciles que puedan cambiar, hoy hay una palabra de esperanza para ti. Hoy hay algo que has estado pidiendo y añorando, pero regularmente nos anclamos en cosas, en dinero. Pero Dios quiere que ampliemos juntos la visión a algo más grande, algo más allá. Quiero que vean Romanos 8:28, lo que pueden leer conmigo. Va a aparecer, como siempre, en sus pantallas. Y gracias a Cindy, que siempre está en control. La tienen que ver algún día de este lado para allá. Se matarían de risa. Ahí está sufriendo con cada cosa que pone. Bueno, Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ok, se lo voy a leer ahora de nuevo yo. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. No, cuando hablamos de todas, puede ser aún tus errores, aún en las cosas que te equivocaste, aún las cosas que no te gustan,
aún cosas que haciendo las cosas bien igual te pasó algo mal, como sucedió el año pasado. Pero dice, y sabemos que Dios hace que todo eso que hemos pasado coopere para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, permítanme, vi una película que me gustó mucho, que estaba un hombre hablando de Dios, creo, de este, ¿cómo se llama este? Que hay un arca que entra, a ver si me ayudan aquí los de Backstage, ¿cómo se llama esa película? De que va el arca y entra a Washington, no me recuerdo el nombre de la película. Evan Almighty, sí. Y este hombre, Dios lo está usando como a Moisés, es buenísima la película. Y cuando está ahí, él le dice a Dios, porque aparece Dios interpretado por el genial Morgan Freeman, le dice, es que yo tengo planes para mi vida. Y Dios se ríe y le dice, ¿tus planes? O sea, como que dice, ¿y tú crees que tienes planes? Yo tengo planes para ti. Y lo que Dios hace es que todo lo que pasó, Evan Almighty, cooperó para el bien del propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿saben qué me di cuenta? Ahora quiero entender cuáles son los sueños que Dios tiene para mí, cuál es su llamado que Dios tiene para mí, porque si seguro me dejan solo voy a pensar en casas, carros, sueldos y puntos. Voy a pensar en dinero. Pero ahora quiero pensar en el propósito. Ahora quiero pensar qué es lo que Dios tiene para mí, porque dice que Él va a hacer que todo lo que he pasado coopere para el bien, según el propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, si Dios te prosperó, seguramente es para que bendigas a otro. Y cuando tú haces eso, te aseguro que Dios te derrama su gracia y su favor sobre tu vida, porque Dios nunca se queda con nada. Y cuando tú entiendes que lo que Dios te da es para poder bendecir a otras personas y le encuentras ese propósito a las cosas, entonces vas a entender el corazón de Dios y todo lo que has pasado en tu vida va a cooperar para bien tuyo. Quise de encontrar esto. Abraham, Dios le habla que va a tener un hijo con Sara. Ya eran de avanzada edad y seguramente ellos no decían, ¿cómo es posible que yo voy a estar por acá? ¿Cómo voy a llegar otra vez a tener, a quedar embarazada? Si Sara ya era de avanzada edad. Pero tarda como 14 años más o menos, ahí los teólogos me dirán si son más o menos por ahí, en lo que viene Isaac, que era la promesa que Dios le había dado, que le iba a dar descendencia con Sara. Pero lo que hace Sara, se desespera y dice, no, yo creo que la cosa es aquí con la concubina que yo tengo con esta mi sirvienta, se la voy a dar a Abraham para que Abraham tenga relaciones con ella y tenga un hijo, y entonces esa es la voluntad de Dios. Y Abraham, muy obediente, pues toma a la sirvienta que le dio Sara y nace Ismael. Y esta mujer se llamaba Agar y nace Ismael. Es como nosotros cuando vemos que las cosas no suceden como venimos orando y estamos clamando y estamos pidiendo a Dios algo, como que nos gusta darle una ayudadita a Dios, como que nos gusta ayudarle a Dios ser Dios, ¿sí? Entonces viene Sara y dice, no, tiene que ser con Agar. Y entonces Agar queda embarazada y tiene Ismael, y de ahí vienen los ismaelitas. Capten eso, como Dios opera todas las cosas para bien. Lo vamos a ver, voy a parar acá y más adelante se los voy a decir. Y obviamente Dios bendice finalmente a Agar y a Ismael y le dice que va a ser también una gran nación, pero la promesa era en Isaac, con el cual Dios le promete una gran nación. Y van a ver cómo Dios este error lo conecta en el futuro. Ok, ojo, no se pierdan esta parte, yo no lo había visto así, pero van a ver cómo Dios al final coopera todas las cosas para bien. Entonces, vamos a arrancar este viaje rapidito, que creo que nos va a hacer ver a nosotros cómo ese José, el soñador de sueños, pasó. Y voy a tratar de hacer un buen resumen de la historia. José recibe un sueño de Dios donde las estrellas se inclinaban, donde arbustos se inclinaban ante él, y se lo cuenta a sus hermanos y a su padre. Y lo primero que sus hermanos hacen, en lugar de alegrarse de ver que había un gran llamado sobre él, es generar envidia. Porque regularmente cuando tú tienes un gran llamado, una gran visión, seguramente alguna gente tendrá envidia de ti.
Y cuando tú cuentas ese sueño, seguramente hay gente que se pone a meditar como José, porque el papá, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, se queda pensando en todo esto que José, su hijo, le decía. ¿Cómo es posible, le decía el padre y sus hermanos, que ahora nosotros nos inclinaremos delante de ti? Y ahora, pongan mucha atención a eso. José pensaba que el sueño que tenía era que la gente se iba a inclinar ante él y le iban a servir a él. No te olvides de esta parte en tu mente, por favor. Eso es lo que él interpretó. Ustedes se inclinarán ante mí. Esa era la idea. Y dice que su padre, Jacob, se quedaba meditando en esto. Lo regaña, pero se queda meditando qué habrá detrás de este sueño que tiene. Así que muchos de ustedes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, a veces cuentas un sueño, lo que ha generado es envidia. Hay gente que dirá, no, por algo está haciendo esto que está haciendo. Y no se dan cuenta que probablemente son los sueños de Dios. Pero cuando tú lo cuentas y otra gente se pone nerviosa, es porque desafías el estado de comodidad de la otra persona. Cuando tú cuentas lo que quieres hacer en Dios y la otra gente te empieza como a parar o a bloquear, a decir que esto no es así, probablemente estás desafiando el status quietus del otro. ¿Sí? Que el otro está muy tranquilo sin hacer nada y tú lo empiezas a desafiar con que quieres lograr cosas y quieres avanzar. Probablemente lo que va a generar es que, como le pasó a José, sus hermanos lo querían vender. Bueno, primero lo querían matar. Y su hermano Rubén dice, no, ¿saben qué? Metámosle en una cisterna. Porque él lo que quería era, cuando sus hermanos se fueran, sacarlo de la cisterna, porque él no quería matar a su hermano. Pero sus otros hermanos literalmente lo querían matar. Y finalmente lo meten en una cisterna fría, húmeda, oscura, como tal vez tú y yo hemos estado en este tiempo, donde muchos sueños y muchas metas no logran dar a la luz, sino que más bien cada vez sientes tú que huele a oscuridad, a humedad, y dices, bueno, lo que a mí me queda es seguir orando, seguir oyendo en la iglesia los mensajes, pero no sé si Dios querrá hacer algo conmigo de nuevo. No sé si Dios lo volverá a hacer. Y lo que sucede en ese contexto es que una tribu y unos de ismaelitas pasan por ahí y venden a José. O sea que un familiar de unos descendientes de Abraham son los que Dios usa para sacar de la cisterna a José y llevarlo a la casa de Potifar. O sea que aún el error de Abraham con Agar y con Ismael, en algún momento dado Dios lo conecta para que sea casualmente una descendencia de Abraham el que lo saca de ahí y lo compran y se lo llevan. Porque ellos pudieran haber dicho, yo no lo quiero, y se hubieran ido. Pero esa misma circunstancia Dios hace que coopere en ese momento para bien de José, que es su tatarabuelo, ¿será? ¿Tu tataranieto? Esa misma descendencia de ese mismo error, en algún momento Dios lo conecta, porque Dios hace que todo coopere para bien. Y el que saca de ahí son descendientes de Abraham. Y lo llevan, y como Dios hace que todo coopere para bien, en lugar de ir a venderlo a un mercado, lo llevan a la casa de Potifar, donde tenía que estar. Y cuando llega ahí, capten esto por favor, me puse a pensar en esta frase. Yo no me debo preocupar mucho de si los sueños se van a cumplir o no. Me debo preocupar de que la gracia de Dios esté sobre mi corazón. No debo tratar de ayudar como Sara a Dios dándole a Agar para que tuviera a Ismael. No tengo que tratar de ayudar a ser Dios. Lo que yo tengo que hacer es tener la plena confianza que su gracia y su favor está conmigo. Porque si su gracia y su favor está conmigo, me va a llevar de la cisterna al palacio. Porque miren lo que pasó y quería que lo leyeran y está en Génesis 39. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Dice la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ok, veamos desde el concepto de cristianos de cristal. Dios, el que se da cuenta que Dios está sobre él es Potifar. Dice, todo lo que toca Dios lo prospera, Dios lo bendice, Dios le abre puertas. ¿Saben por qué? No es por suerte, es por su gracia. No es porque tú dices, ¡ala, qué suerte la que tengo! No, es su gracia, es su favor. Por eso, familia, amigos de Renova, si algo tenemos que estar convencidos y buscar, es esa presencia de Dios que nos permita tener gracia y favor. Entonces, cuando te presentes a hacer un negocio con alguien, él va a decir, en él puedo confiar, porque tiene gracia de Dios. Por eso es que cuando se presenta con alguien, le dice, mire, vino otras personas, pero no me dan confianza. No sé por qué con usted tengo esa confianza de decir, con usted voy a hacer este negocio. ¿Saben qué es? Que la gente puede ver que el favor de Dios descansa sobre ti. Y entonces, de estar en la cisterna, él empieza a ser el número uno de toda la casa de Potifar. Y estoy seguro que él pudo pensar, ojo, cristianos de cristal, bueno, estoy acá, ya estoy acá como en la casa de Potifar. Ahora seguramente es eso que ahora la gente se inclina, me viene a ver porque yo soy el número uno acá, yo ahora estoy dirigiendo todo esto, así que se cumplió el sueño de Dios. ¿Saben qué es lo interesante? En ninguna parte del capítulo, de estos capítulos de la historia de José, en ningún lugar veo que José se queje con Dios por haberle dicho que iba a tener un llamado, un sueño, y cae en una cisterna. Como que él entendía que era un proceso, que cuando hablamos de proceso nos duele el corazón, ¿verdad? Y nuestras entrañas se nos ponen así como duras. Porque cuando te decimos acá incluso que tu sueño y tu vida, todo en el Señor lleva un proceso, no quisiéramos. Nos gustaría más que fuera de microondas. Sí, como cuando metemos los poporopos, le ponemos y se salen y ya está. Pero en el Señor no es así. Porque a Dios no le interesa darte cosas sin antes no haber trabajado en tu carácter. De nada te sirve darte algo si tu carácter no ha sido formado y cambiado y transformado. Y lo que José se estaba preparando para el palacio. Y probablemente, y siento esto del Señor, probablemente lo que hemos pasado, lo difícil que hemos pasado es porque esto nos está preparando para el llamado más grande que Dios tiene en nuestra vida. Y estando ahí, José estaba muy cómodo, estaba muy bien. La esposa de Potifar quiere tener relaciones con él y él huye. Y entonces esta mujer le dice a Potifar que él la había querido violar. Y lo que sucede en este soñador de sueños es que va a la cisterna, ahora va a la casa de Potifar como el principal y para en la cárcel. Y en lugar de los sueños irse realizando, como que cada vez se van entruncando más. Y cuando José cae en la cárcel, no hay ninguna oración diciendo, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? No hay un reclamo, sino que ¿saben lo que pasa? Y quiero que lo lean conmigo, por favor. Génesis 39 adelantito dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que tuviera bajo la responsabilidad de José. Otra vez nuevamente, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Así que el punto número uno creo que lo iba a pasar por alto para los que les gusta anotar. Yo sé que hay varias gente que a veces nos escriben cuál fue el punto tal. Punto número uno, todo lo que has pasado en tu vida
Dios lo usará para que opere a tu favor y cumplas tu propósito. No sé si alguien puede decir gracias, Señor, por eso, y lo pueden anotar ahí en su transmisión. Gracias, Dios, porque todo lo que he pasado, aún lo que no entiendo, aún lo que no tiene respuesta, todo va a operar para que a tu favor, para que cumplas su propósito. Y número 2, para que esté ahí, debo de tener la confianza que Dios está conmigo y me hará prosperar. Y entonces dice que José estaba en medio de la cárcel, pero inmediatamente Dios estaba con él. Y en esa cárcel otra vez, oscura, fría y húmeda, Dios lo hizo prosperar ahí. Otra vez, en ningún caso hay un reclamo, pero él sabía que tenía un sueño. La gente se va a inclinar ante mí. Él entendía que eso era. Y probablemente, por favor, empiezo a desafiar tu corazón. Tú pienses que lo que te ha pasado te está impidiendo llegar al palacio, pero probablemente lo que Dios está haciendo es transformando tu carácter para que cuando llegue ese momento Dios lo use a tu favor. Para que cuando estés ahí, estás en el momento justo. Para que en lugar de ser un sueño para ti de simplemente tener dinero, va a ser un sueño para que tengas propósito, que es muy diferente. No hay mejor cosa que tener un sueño que incluya un propósito de Dios en tu vida que simplemente el propósito de tener dinero. Porque simplemente te va a dar plata, el otro te va a dar satisfacción, te va a dar la alegría de saber que estás haciendo algo por Dios, algo significativo. Y está José en la cárcel, está como el principal, Dios lo hace prosperar. Y llega el copero y el panadero del rey y tienen un sueño. Y para hacer rápido esta parte, por lo que todavía tenemos que hacer hoy, él le interpreta los sueños, los cuales se cumplen a cabalidad. Y el copero le dice al copero: recuérdate de mí cuando estés con Faraón, recuérdate que estoy aquí en la cárcel. ¿Y saben qué pasó? Pasaron 2 años que el copero se olvidó de su amigo José, que le había interpretado el sueño. No sé si tú has sentido como que Dios se olvidó de ti. Algunos amigos que le serviste y has estado con ellos genuinamente y pediste algún apoyo, se olvidaron de ti. Y han pasado años y se olvidaron de extenderte la mano que en algún momento tú les diste incluso. Pero llega el momento en el cual Dios le da un sueño a Faraón y él se levanta pidiendo que alguien lo interprete. Y entonces el copero del rey dice: ahora entiendo lo que he hecho. He pecado porque hay un hombre ahí en una cárcel que me interpretó el sueño y hizo exactamente lo que tú me dijiste. Y este hombre entonces lo saca de ahí, le dice: vayan a llamar a José. Lo tienen que bañar, peinar, arreglar una nueva túnica para presentarse a Faraón, y le interpreta el sueño que van a haber 7 años de abundancia y 7 de sequía, para que se prepare con todo esto que va a pasar. Y entonces, va a hacer un resumen en esto. En ese contexto, el Faraón dice: ¿a quién vamos a poner a cargo de todo esto? Donde ¿acaso hay alguien como José, donde habita el Espíritu de Dios? O sea, el faraón, alguien que no creía en Dios, dice: sobre este hombre reposa el Espíritu de Dios. Familia, en este contexto de cristianos de cristal, se dan cuenta que él sigue luchando, sigue avanzando a pesar del sufrimiento, a pesar de la circunstancia adversa. Él sigue creyendo que hay un llamado que lo llevará de la cisterna al palacio. Amigos que nos escuchan, tal vez tu ánimo se ha caído, pero hoy Dios está recordando que aunque estén tus sueños en la cisterna más oscura, fría y húmeda, cuando menos lo sientas, Dios te llevará al palacio para que cumplas su propósito. Y obviamente, punto número 3, para que aparezca ahí: los sueños encadenados forman mi carácter y me catapultan al siguiente nivel. Y estando ahí como el principal,
Obviamente llega una gran hambre donde están sus hermanos que lo habían vendido, que lo habían querido matar y luego vendido. Y ellos tienen que presentarse ante José. ¿Y saben qué es lo que primero que pasa? Se inclinan ante él. Y yo pensé que le iba a decir, bueno, este es el sueño, pero quiero que te prepares para recibir esto. José se dio cuenta que los sueños no eran que ellos iban a inclinar ante él para que les, sino que el sueño era que él les iba a servir a ellos. El sueño no era que la gente se iba a inclinar ante él solo para hacerle reverencia. Se dio cuenta que el verdadero propósito de ese sueño es que él les iba a servir para preservación de vida a él y a su padre. Se dio cuenta que era para servir y no para servirse de ellos. Porque cuando Dios trabaja en nuestro carácter, entonces nuestros sueños empiezan a tener el propósito correcto de Dios. Y ya no es para que la gente se incline y te haga reverencia, sino para que tú le sirvas a Dios con mayor intensidad. Y vean lo que pasa. José, pasa muchas cosas en ese proceso, no entraremos en ese momento, pero sigue el momento justo cuando José se revela ante sus hermanos y les dice lo siguiente. Lo voy a leer acá yo. No sé si está en Génesis 45, creo que está ahí. Si lo quieren leer conmigo, que está bueno, así interactuamos juntos. Léanlo conmigo, por favor. Dice: yo soy José, porque se les acaba de revelar a sus hermanos, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. De ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió a mí y que me envió aquí y no ustedes. Porque de la cisterna Dios te va a llevar al palacio para cumplir su propósito. Porque Dios hará que todo lo que hemos pasado coopere a bien para que cumpla su propósito. Para los que conforme a su propósito son llamados, tienen un llamado. Pero Martita decía el jueves: yo creo que no hubiera perdonado a mis hermanos si me hubieran vendido. Y saben, dice la palabra, me gustó que fuera tan descriptiva esta parte. Y dice que José, bañado en lágrimas, besaba a sus hermanos, porque ahora José, el interpretador de sueños, interpretó el sueño correcto que había tenido cuando tenía 18 años. Él, cuando era muy joven, recibe este sueño, pero ahora, con lágrimas en sus ojos, bañado en lágrimas, les dice: ya no se reprochen más el haberme vendido. Fue Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservación de vida y salvarlos de forma extraordinaria. No fueron ustedes, fue Dios. Porque los cristianos de roble y no de cristal, aún en medio de sus sueños, se encuentran el propósito de Dios en medio de todo. Aún en medio de la adversidad pueden celebrar la gracia, el favor y su misericordia. Y en este contexto hay un líder de jóvenes que es un gran amigo mío, que trabajamos juntos en el liderazgo juvenil. Y él es líder de jóvenes de la iglesia Agua de Vida. Y él acaba de tener una operación le quitaron un tumor, tuvo que entrar en una operación para quitarle un tumor. Y le pedí que me grabara esto y que me pudiéramos enlazar con él. Porque él tiene sueños en Dios. Pero cuando te dicen: te vamos a tener que operar con el cerebro abierto, cualquiera puede decir: creo que los sueños terminaron. Y me gustaría que escucharan esto, porque él es un hombre que ha estado siguiendo precisamente esta serie, y me voy a enlazar con él ahorita en directo, porque sé también que estamos en línea con él. Y
le dije que nos contara un poquito lo que estaba pasando, lo que había pasado. Y para que te des cuenta que hay un propósito más grande en la adversidad y en la prueba para cumplir los sueños. Así que, por favor, escuchen esto. No sé si estamos listos para enlazarnos con él. ¿Estamos listos? Ok. Vean este testimonio, por favor, y luego cerramos orando. Hola amigos de Renault. Estar acá junto al pastor Alex, qué gusto poder compartir hoy. Hoy quiero compartirles un poco de mi historia reciente. El 1 de marzo del 2021 mi vida transcurría de manera normal y recibí una noticia que fue un shock impactante para mi vida, que fue algo que definitivamente cambió todo lo que estaba sucediendo. Recibí la noticia de que tenía un tumor cerebral y debía de ser operado inmediatamente. Era una operación que definitivamente conllevaba sus riesgos, ¿verdad? Altos, por supuesto, por el área donde se encontraba. Y este tumor estaba sangrando, de tal forma que estaba produciendo mucha presión en mi cerebro. Gracias a Dios estaba en un lugar del cerebro donde podía hacerse una operación y esperar que saliera con total éxito. Mientras vi el anuncio de esta nueva temporada que ustedes tienen, esta nueva serie, Cristianos de Cristal, y pensé en esto, y el pastor Alex me extendió la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy una primera parte de mi historia, y de hecho es el primer lugar donde la comparto, hablando sobre José con el pastor Alex, y sentí realmente cómo mi vida en ese 1 de marzo definitivamente sentí como si me hubieran metido a una cisterna donde mis sueños terminaban, a una cisterna donde aquellos sueños que Dios había puesto en mi corazón llegaban a su final, pues la operación era de alto riesgo, y tanto un alto riesgo como perder la vida, como quedar con algunas situaciones de lesiones permanentes. Así que me recuerda la historia cuando José es puesto en la cisterna, y parece ser que los sueños que Dios tenía para José y los mismos sueños que Dios había recibido también terminaban para José. Sin embargo, aprendí, me di cuenta, estuve en la cisterna. La cisterna es un lugar solitario. Definitivamente los cristianos no estamos exentos ni libres de pasar por estos momentos difíciles, de recibir noticias de enfermedad, noticias como la que yo recibí, o de recibir algunas noticias que de alguna manera terminen o que nos termine sucediendo algo que al final pone a prueba nuestro carácter, pone a prueba nuestra fe. Y es que son momentos difíciles porque la cisterna es un lugar solitario que parece ser que las situaciones complicadas nos meten ahí. Y la verdad es que en esta tierra nunca vamos a estar exentos de esos momentos. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y por eso es que los cristianos, creo, debemos de fortalecernos en fe. Debemos de crecer en fe. Los cristianos, ante estas crisis que nos golpean, podemos partirnos en pedazos, o podemos fortalecernos nosotros mismos y fortalecer nuestra fe en Jesús para poder continuar adelante predicando el evangelio o delante de su presencia. Estaba en esta crisis, me vino la fuerza para entender que los sueños de Dios para mi vida y para tu vida no se detienen en la cisterna, que los sueños de Dios para mi vida llegaban más allá de la cisterna, llegaban esos sueños más allá incluso de esta tierra en donde hoy vivimos y donde hoy disfrutamos de tantas buenas cosas, pero a la vez experimentamos situaciones difíciles como la que yo te comento hoy. Los sueños de Dios, si tú recuerdas el sacrificio de su Hijo Jesús, son sueños que trascienden a la eternidad. Y el primer sueño que Dios tiene para tu vida y para la mía es que yo pueda un día estar en su presencia y en la eternidad. Son sueños que van más allá de lo terrenal, que van más allá de la cisterna. Así que cuando nos encontramos metidos en esa cisterna, en mi caso, encontré un momento de intimidad, encontré un momento en donde pude verme íntimamente con Dios y hablar de algunas cosas que ni siquiera me había puesto a hablar en algún momento. Sabía que el momento era difícil y en esos días previos, porque debía operarme el 9 de marzo, 8 días después, arreglé mi casa,
Me despedí de mi familia, por supuesto, de mi esposa, y tengo 2 nenas pequeñas, María Paula de 6 años y María René de 2 años, a quienes abracé fuertemente, con un nudo en mi garganta y mi corazón estrujado de dolor. Las abracé y me despedí específicamente de mi esposa. También me despedí de mis padres y de mis hermanos y me preparé para caminar hacia el sueño que Dios tuviera para mí. Sabía que podía salir de esa operación y sabía que también podía partir a la presencia de Dios. Pero ahí en esa intimidad, en ese lugar solo de la cisterna, en ese lugar donde solo me pude encontrar con Dios, entendí cosas trascendentales por las que quizá al inicio me había convertido, y era un día estar en su presencia. Entendí que el sueño de Dios trascendía más allá de la cisterna y más allá de esta tierra. Me fortalecí y me preparé. Y recuerdo que le dije a mi esposa que a partir de que entrara en esa operación, ella sabía que yo estaba en las manos de Dios y que si no volvía de la operación iba a estar en el mejor lugar que podía estar. Así que entregué mis sueños en las manos de Dios y también con dolor en mi corazón le dije: Señor, mis hijas me necesitan. Sin embargo, entendí algo que el Padre me dijo: Ever, si yo te llamo a mi presencia, yo me voy a encargar de tus hijas. Puse todos mis sueños en las manos de Dios, los sueños que Dios había tenido para mí, y en ese momento, amigos, me fortalecí en fe y viví esos últimos días con una fortaleza de fe impresionante. Entré al quirófano y el doctor me cuenta una historia de cómo pude orar por todos en el quirófano mientras ya me encontraba de alguna manera medio dormido por los primeros efectos de la anestesia. El Señor me permitió salir de esta operación y los doctores se sorprenden por la rapidez con la que me he recuperado y ninguna secuela ha quedado en mi vida. Estoy recuperándome aún de mi vista, que llevará un poco de tiempo más, pero aprendí algo. Los cristianos no podemos ser cristianos de cristal. Debemos de ser cristianos fortalecidos en Jesús, que pongamos fuerza y fortaleza delante de todo lo que nos toque que vivir en esta tierra. Aprendí esto que quiero compartir contigo. Jesús siempre sana. Jesús siempre sana, amigos. Jesús nos sana acá en la tierra o nos sana eternamente. Pero no hay ningún caso de enfermedad en la que el Padre no nos haya sanado. Así que yo quiero animarte a través de mi testimonio. Sea cual sea la situación, o si es una enfermedad como la mía, fortalécete en fe. Y sabe algo, la cisterna no es para siempre. La cisterna muchas veces no la podemos evitar, pero no será para siempre. Y así como ha llegado el día de entrar en la cisterna, también llega el día de salir de la cisterna, para poder crecer y cumplir los sueños que Dios te ha mandado y que Dios me ha mandado. Amigos de Renova, es un gusto para mí compartir con ustedes. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Gracias, Ever. Gracias, Ever. Te mando un gran abrazo a ti y a tu hermosa familia. Sé que tú sigues ahora con sueños mucho más trascendentales. Y quiero arrancar, muchas gracias por, pastor, no soy anciano, no pastor, pero muchas gracias por compartir este mensaje. Yo te aseguro, Ever, que Dios va a usar todo esto que has pasado y ya lo está usando. Y te agradezco que lo estrenaras hoy en Renova. ¿Sí? Estamos estrenando lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y algo que quiero que quede: la cisterna no es para siempre, porque la cisterna te va a llevar al palacio, porque todos esos procesos que pasamos en la vida, Dios los usa para bien. Me impactó cuando Ever con tanta claridad nos cuenta que se tuvo que despedir de su familia y de sus sueños también, porque es un gran líder de jóvenes, un gran hombre que Dios lo usa grandemente. Y como digo, Dios nos sana en esta tierra o nos sana en el cielo. Su gracia, su favor nos lleva de la cisterna al palacio, porque no va a ser para siempre, sino que, como él decía, ya no tenemos que ser cristianos de cristal, sino de roble, que aún en medio de la adversidad nos lleve al palacio. Y vamos a cerrar precisamente esto con esta parte. Y dejé una parte de la historia de José para este final, antes de la Santa Cena, y por favor prepárense para este tiempo de Santa Cena. José en ningún caso, no lo encuentro en ninguna versión que le reclamara a Dios, más bien le dio a la mano
a sus hermanos, ya no se preocupen por haberme vendido a Egipto, porque Dios fue el que me envió acá. Dios me envió delante de ustedes. Yo les garantizo que la familia y las hijas de Eber van a tener ahora una más fe que nunca, porque vieron un Dios que logró sacar una operación muy complicada. Y ahora está en esos sueños de Dios que van más allá del dinero, porque esos sueños solo te dan cosas. Pero los sueños de Dios en tu corazón te dan propósito, te da sentido para avanzar. Y entonces, dejé esta bella escritura al final. Cuando José estaba en Egipto, tuvo 2 hijos. Y me llamó la atención que los 2 hijos, uno se llamaba Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar. Y el otro hijo lo llamó Efraín, que significa Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. ¿Saben? Eran como 2 fieles testigos, como yo les dijera, te presento a mis 2 hijos. El primero se llama Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar. La cisterna no es para siempre, porque la cisterna te va a llevar al palacio. Porque lo que Dios quiere no es solo darte cosas, es trabajar en tu carácter. Porque si trabajas en tu carácter, cuando vengan las cosas les vas a encontrar un objetivo y vas a ser como José diciendo: Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Y su segundo hijo, Efraín: Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar que Dios ha vencido al mundo. C.S. Lewis en su el creador de las Crónicas de Narnia, y él describió el infierno de esta forma, me encantó. Dice: es un lugar donde nadie se olvida de nada y recuerdan a cada momento. Cada intercambio son palabras crueles, cada mal que jamás se les ha hecho y nadie perdona nada. Pero en el cielo todas las cosas son olvidadas, porque todas las cosas son hechas nuevas. Por eso es que su hijo se llamaba Dios me hizo olvidar. Si algo te puede decir a ti, que has estado como con tus sueños en cisternas, que lo sientes que están encarcelados, Dios te va a llevar del cisterna al palacio. Dios va a hacer que de una forma sobrenatural tú puedas ver esa gracia, y entonces vas a entender el mensaje de José a su hijo: Dios me hizo olvidar y Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. ¿Listos para la Santa Cena? ¿No creen que es mejor momento como este no puede ser? Me voy a enlazar con Adolfo y Linet para ese momento de Santa Cena, para que sellemos esto y luego regreso y oramos, ¿les parece? Así que preparen sus elementos de la Santa Cena y nos enlazamos con Adolfo y Linet.